La chica que vendía dulces fuera del salón, fue humillada por su acento, pero enamoró al profesor más temido de la universidad. Cada mañana ella llegaba antes que todos. Se colocaba frente al edificio con su charola de dulces. Con un acento del sur que muchos imitaban con burla. Y cuando pasaban junto a ella, algunos decían: «Qué lástima, tan joven y sin futuro». Un día, se le acercó un profesor. Uno que todos temían. Uno que jamás sonreía. Y le dijo con frialdad: «No molestes a mis alumnos. No eres parte de esta institución». Ella solo lo miró. Y asintió. Lo que él no sabía era que esa chica de mochila rota tenía el primer lugar en el examen de admisión, que vendía dulces para pagar su inscripción, y que llevaba en el bolsillo una nota doblada que había escrito hace 3 años, con una promesa que estaba a punto de cumplir. Y lo que nadie podía imaginar era que ese profesor, el más severo, el más intocable, terminaría enamorado de ella, de su voz, de su fuerza, y de la historia que el mundo entero había decidido ignorar. Parte 1. La primera vez que la vieron. Algunos pensaron que era la hermana de alguien. Otros que se había equivocado de campus. Nadie creyó que ella pudiera pertenecer a ese lugar. Su nombre era Alma. Tenía 18 años. Piel morena. Cabello lacio y largo como hilo de sombra. Y una voz que delataba su origen en cuanto abría la boca. «Va a querer palatita o mazapán», decía, con un tono dulce pero inseguro, como si pidiera perdón por existir. Los alumnos la ignoraban. Algunos le compraban solo para hacerle bromas. Otros le decían que debía buscar una esquina más humilde. Pero ella volvía todos los días, con su mochila cosida en la base, con sus libretas escondidas debajo de los dulces, y con los ojos puestos en el salón 204. Ese, el más temido, donde daba clase el profesor Joaquín Ibarra, experto en derecho constitucional. Frío, impenetrable, incapaz de pronunciar un halago. Un martes de lluvia. Cuando Alma cubría su bandeja con una bolsa, una chica se le acercó. «¿No te cansas de venir? Aquí nadie te va a dar clases por vender mazapanes». Ella bajó la mirada, pero no se fue. Solo sacó de su bolsillo una hoja doblada y empapada. Objetivo 2025. Entrar a la Universidad Nacional. Carrera, Derecho. Método, vender dulces. Lunes a sábado. Meta, inscripción completa antes del 10 de agosto. Era su promesa escrita, hecha 3 años antes, cuando su padre falleció. Y su madre le dijo que la universidad no era para gente como ellas. El profesor Ibarra la vio desde el 2.º piso. Frunció el ceño. Y bajó con pasos firmes. «No puedes estar aquí», le dijo. «Estás interfiriendo con el acceso de los estudiantes. Esto es una institución seria». Alma asintió. No discutió. Solo se quitó de la entrada y se fue a la banqueta. Pero antes de alejarse, se giró y dijo con voz temblorosa: «Algún día, yo también voy a entrar aquí. Pero por la puerta de enfrente. Y no con dulces, sino con libros». Ibarra no respondió. Pero esa noche, se quedó pensando en esa voz, en esa frase, como si algo se le hubiera atorado en la memoria. Pasaron semanas. Y Alma seguía yendo. Ya no frente al edificio A, sino al costado, junto a una banca rota. Un día, una joven reprobó un examen y rompió en llanto en esa banca. Alma la escuchó. Y sin decir palabra, le dejó un mazapán y una hoja doblada con una frase escrita a mano. Lo importante no es si pasas el examen. Es si no te das por vencida antes de volver a intentarlo. La chica la leyó.
Lloró más fuerte. Y la abrazó. ¿Tú también estudias aquí? Preguntó. Alma solo sonrió. Y por primera vez. Dijo su verdad. Todavía no. Pero ya casi. El profesor Ibarra volvió a verla otro lunes. Y le pareció que ya no era la misma. Sus ojos estaban más fijos. Su voz más segura. Sus manos más firmes al acomodar los dulces. Se acercó. Como si no supiera por qué lo hacía. Como si no pudiera evitarlo. ¿Tú fuiste la que escribió eso sobre los libros? Sí, señor. ¿Y qué sabes de derecho? Solo lo que he leído por mi cuenta. Pero sé que lo justo no siempre es lo legal. Y que lo legal a veces olvida al que no tiene voz. Ibarra no dijo nada. Pero esa noche, abrió su correo. Y buscó el listado de aspirantes admitidos para el siguiente ciclo. Allí, en el primer lugar del examen de admisión, estaba el nombre que lo había perseguido por semanas. Alma Ruiz Santiago. Parte 2. El día que Alma cruzó la puerta principal como alumna. No llevaba dulces. Ni mochila remendada. Solo una libreta nueva. Y la misma hoja doblada en el bolsillo. Su promesa cumplida. Algunos no la reconocieron. Otros la señalaron. Y una voz en el pasillo soltó una carcajada. ¿Ya venden uniformes para dulceras? Ella no respondió. Sabía que el respeto no se pide. Se construye. Entró al salón 204. El más temido. Y lo hizo sin bajar la mirada. El profesor Ibarra hojeaba su carpeta. Cuando al verla entrar, su ceja derecha se levantó apenas 1 milímetro. ¿Tú? Sí, señor. Alma Ruiz. Matriculada legalmente. Toma asiento. Esto no será sencillo. Nunca lo ha sido. Las semanas pasaron. Y Alma respondía con precisión. Preguntaba con profundidad. Rebatía sin arrogancia. Alumnos que antes se burlaban. Ahora anotaban lo que decía. Algunos por admiración. Otros por no quedarse atrás. Pero no todos. Una en particular. Andrea. La hija de un juez federal. La miraba con desdén. Un viernes. Al salir de clase. Andrea le bloqueó el paso. Tú puedes disfrazarte de estudiante. Pero tu voz siempre va a sonar a pueblo. Oh, me traigo saliva. Sintió como se le endurecía el pecho. Pero no retrocedió. Y tu voz, aunque pronuncie en inglés, sigue sonando vacía. Andrea la empujó. Los libros de Alma cayeron. Y con ellos, una pequeña caja. De cartón vieja. Atada con listón rojo. Andrea la pisó sin mirar. Y la rompió. Ni para guardar basura sirve eso. Esa noche, Alma llegó tarde a su casa. Abrió la caja con manos temblorosas. Adentro. Había solo una cosa. Una foto en blanco y negro. Ella con su padre. Vendiendo paletas frente a una parada de autobús. Él señalando la universidad a lo lejos. Ella mirando con ojos de niña curiosa. Y detrás, una frase escrita por su padre. Si un día te dicen que no eres suficiente, recuérdales que naciste para entrar por esa puerta. No por permiso, sino por derecho. La siguiente clase. Ibarra comenzó a dictar un caso de análisis legal. Cuando un alumno preguntó, ¿y cómo se defiende la dignidad de alguien que no tiene poder? Todos callaron. Hasta que Alma levantó la mano. La dignidad no necesita defensa. Solo necesita que no la pisoteen. Ibarra bajó su carpeta. La miró con una expresión que nadie le había visto. Explique su punto. Cuando alguien te humilla por tu voz, por tu origen, o por cómo llegaste hasta aquí, no te está evaluando. Te está revelando sus propios prejuicios. Y no hay ley más justa que la verdad dicha sin miedo. El silencio fue total.
Andrea apretó los labios. Y Ibarra asintió sin palabras. Ese día, por primera vez en años, el profesor Joaquín Ibarra sonrió. Parte 3. Alma comenzó a destacarse en cada clase. No por buscarlo, sino porque su claridad era imposible de ignorar. Sus apuntes circularon entre los estudiantes. Y un día, uno de los tutores de primer año la buscó para pedirle ayuda con alumnos en riesgo académico. Ella aceptó. Y sin darse cuenta, se convirtió en mentora de quienes alguna vez se burlaron de su voz. Uno de esos alumnos, Lucas, la miró después de una sesión y le dijo: ¿Cómo haces para no odiarnos? Porque el odio no transforma, solo repite. Mientras tanto, el profesor Ibarra parecía más presente. Escuchaba con atención. Hacía preguntas más humanas. Y al final de cada clase, esperaba unos segundos más de lo habitual antes de salir. Como si buscara algo que aún no sabía nombrar. Una tarde, Alma fue citada a su oficina. "He leído tu ensayo sobre discriminación lingüística", dijo él. "Está impecable. Pero hay una frase que no entiendo". ¿Cuál? El acento no es error. Es herencia. Alma lo miró con calma. Todos hablamos desde donde crecimos. El problema es creer que solo una forma de hablar merece respeto. Ibarra guardó silencio. Y luego dijo algo que nunca decía. Gracias por recordarme eso. Poco a poco, las miradas entre ellos se hicieron más largas, más conscientes, más vulnerables. Alma no lo evitaba, pero tampoco lo buscaba. Y él aprendía a caminar con el deseo sin romperlo. Un día, le dejó un sobre bajo su cuaderno. Ella lo encontró en casa. Y al abrirlo, una hoja, con su ensayo, subrayado con notas al margen. Y al final, una frase escrita a mano por Ibarra. Si alguna vez piensa que su voz no merece este lugar, recuerde que ha cambiado el mío. Al día siguiente, Andrea organizó una reunión en el campus. Una supuesta exposición de privilegios, donde alumnos debían contar de dónde venían. Pero en realidad, era una excusa para humillar a quienes no tenían recursos. Alma fue invitada. Y al llegar, vio que proyectaban fotos de alumnos diferentes, incluyendo una de ella vendiendo dulces en la banqueta. Andrea tomó el micrófono. Ella es Alma, la chica que pasó de vender paletas a querer dar cátedra. ¿Inspirador? Oportunista, diría yo. Todos rieron. Algunos grabaron. Otros bajaron la mirada. Alma subió al escenario sin que se lo pidieran. Tomó el micrófono. Y dijo solo una frase. Prefiero haber vendido dulces con dignidad que comprar títulos con desprecio. Ibarra observaba desde el fondo, con el rostro tenso. Pero en su interior, algo se derrumbaba. Esa noche, le envió un mensaje. Un simple, ¿puedo llamarte? Ella respondió, sí, y durante casi una hora, hablaron como si nunca hubieran sido profesor y alumna. Como si el pasado no pesara. Como si el acento ya no fuera una barrera, sino una melodía. ¿Tú crees que esto es correcto? Preguntó Alma. No lo sé, dijo él. Pero por primera vez, me siento escuchado. Y Alma supo que había comenzado algo. Algo prohibido. Algo honesto. Parte 4. El rumor se esparció como tinta en agua. Que el profesor Ibarra y la alumna Alma tenían algo más que palabras. Que ella lo había seducido. Que él la protegía. Que su talento era solo una excusa. Los pasillos murmuraban. Las redes inventaban. Y Alma sentía el peso del juicio en cada paso. Un correo anónimo llegó al decanato.
con capturas de pantalla manipuladas, mensajes falsos, una campaña para desacreditarla. Al día siguiente, la citaron a la oficina del director. Se nos acusa de una relación impropia, dijo él. ¿Tienes algo que declarar? Solo que no he hecho nada incorrecto. Ni con mi voz, ni con mi trabajo, ni con mi dignidad. Se suspenderá tu beca mientras investigamos. Esa noche, llovió como si el cielo llorara por ella. Ibarra pidió una reunión privada con el comité académico. Mostró los ensayos de Alma, los exámenes, las calificaciones. Y luego, dejó una grabación olvidada en la mesa. Era un audio suyo, de una clase magistral, donde citaba las palabras de Alma, reconociendo que ella había transformado su forma de enseñar, de escuchar, de sentir. Si tienen que castigarme, háganlo, pero no conviertan la excelencia en amenaza, ni el origen en condena. Días después, Alma recibió una carta, firmada por el decanato. Tras revisar el expediente, se concluye que no existe falta alguna, y que su desempeño académico es de excelencia. Junto a la carta, un sobre sin remitente, con una servilleta con una dirección escrita a mano, la del viejo café de la ciudad, el mismo donde su padre solía llevarla a estudiar. Fue, y al entrar, lo vio. Ibarra, con un café, 2 libros, y una sola pregunta en la mirada. ¿Y ahora qué somos? Ella se sentó, sacó de su mochila una hoja doblada, y escribió al reverso de su antigua promesa: ya no vendo dulces, pero sigo creyendo en lo imposible. Podemos ser eso, le dijo. Lo imposible hecho verdad. Volvieron al campus. Ella como alumna ejemplar, él como maestro que supo aprender. Y cuando alguien lo señalaba, Alma ya no bajaba la voz, ni ocultaba su acento, porque había aprendido que la forma en que dices las cosas no importa tanto como la verdad que llevas dentro. Parte 5. Alma fue invitada a dar una charla en el mismo auditorio donde años antes la habían grabado para burlarse de su voz. La presentaron como alumna destacada, Como future abogada, como referente de superación. Pero cuando tomó el micrófono, no leyó nada, ni mostró diapositivas. Solo sacó de su bolsillo una hoja, ergada, con tinta corrida, la misma donde escribió su promesa años atrás, y la leyó en voz alta, con su acento, sin corregirlo, sin suavizarlo. Objetivo 2025. Entrar a la Universidad Nacional. Carrera, Derecho. Método, vender dulces. Lunes a sábado. Meta, inscripción completa antes del 10 de agosto. Luego alzó la mirada y dijo: todo esto lo logré con la voz que ustedes se burlaron. La misma con la que mi madre me contó cuentos. La misma con la que mi padre me enseñó a contar sueños. No necesito cambiarla para demostrar lo que valgo. El auditorio guardó silencio. Uno reverente. Uno que nadie se atrevió a romper. Al final del evento, una mujer se acercó, con los ojos brillosos. Mi hija tiene tu mismo acento. Y nunca habla en público. ¿Podrías hablar con ella? Alma se agachó. Miró a la niña a los ojos. Y le entregó un mazapán, con una nota doblada pegada en cinta. Tu voz también cuenta. Aunque a veces no te escuchen. No dejes de hablar. Ese mismo día, el profesor Ibarra la esperó afuera, con un libro en las manos. Lo abrió por la primera página. Y en vez de dedicatoria, había una dirección. La misma, donde construían un nuevo centro de ayuda legal para comunidades rurales. Y al pie, una sola palabra: Juntos. Quiero que seas parte.
dijo él. De esto. De mí. Sin cargos. Sin secretos. Acepto, respondió Alma. Pero no como estudiante. Ni como aprendiz. Sino como igual. Él asintió. Y por primera vez. Frente a todos. Tomó su mano. La última escena. No fue un beso. Ni un título. Fue una clase. Alma frente al pizarrón. Enseñando a nuevos alumnos. Y entre ellos. Una joven de voz suave. Que al leer. Se detuvo con miedo. Alma caminó hacia ella. Le tocó el hombro. Y dijo. No importa cómo suena. Lo importante es que sea tuya. Y que la digas con verdad. Porque a veces. Las historias reales. No necesitan ruido. Solo una voz. Que se atrevió a no callar. Y esta. La de la chica que humillaron por hablar distinto. Terminó siendo. La historia que enamoró a quien menos creía en el amor. La historia que nadie vio venir. Pero todos necesitaban escuchar.